Levanten aquí la mano los que aman la palabra de Dios. Levanten la mano los que aman la Biblia. Gloria al Señor. Levanten la mano los que leyeron la Biblia hoy en esta semana, por favor. Los que leyeron la Biblia en esta semana. No, mantengan la mano levantada. Quiero ver cuántos. Gloria al Señor. Gracias. Es que hoy me voy a dar cuenta cómo está la iglesia con la Biblia. Que cuán enamorado está de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes meditaron en la palabra de Dios? Le pregunté leerla. Una cosa es leerla y otra cosa es meditarla, ¿verdad? Levanten la mano los que meditaron en la palabra de Dios. Amén. Sí, esto es lo que la Biblia sí, esto es lo que el Señor me está hablando. Wow, Señor, que como tú me estás mostrando por medio de tu palabra. ¿Cuántos de ustedes tienen la Biblia? Levanten la mano todos los que, no importa si la tienen en la tablet. Yo aquí tengo como 4 Biblias bajadas, diferentes versiones. Los que tienen la Biblia, levanten la mano los que tienen la Biblia en algún celular, en la casa, en la cama, los que tienen la Biblia. Amén, gloria al Señor. Qué bien, aleluya, amén. Ahora no sé cuántos aquí. No sé cuántos irán a hacer. Quiero que me levanten la mano. ¿Quiénes de ustedes han leído la Biblia? Toda la Biblia. ¿Alguna vez? 1, 2, 3. Toda la Biblia. 4, 5. The whole Bible. Un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos de ustedes se saben todos los libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primero. ¿Quiénes de ustedes me pueden decir? Porque no, yo voy a llamar a Gisela ahorita y le voy a decir, la voy a traer a que se los venga a decir todos los libros de la Biblia. Levanten la mano los que se lo saben de Génesis hasta Apocalipsis. ¡Santo Dios! Aleluya. Ok, pues. Levante la mano los que se saben algunos 30 versículos de memoria. 30. Sí, decía una hermana, los puedo decir. Amén. ¿Quiénes se saben unos 10 versículos de memoria? Pues vamos a ver. 10 versículos de memoria. Sí, incluye Juan 3:16. Amén. Amén. Jesús lloró de Juan 11:35 también. Inclúyalo también. ¿Sabe? Mire lo que grandes hombres de Dios dijeron, incluso algunos de ellos hasta que no eran cristianos, dijeron estas palabras. Dijo Thomas Carlyle: la Biblia es la enseñanza más pura que se ha registrado con letras humanas. Dijo Guillermo Gladstone: he pasado 70 años de mi vida estudiando aquel libro con el fin de satisfacer mi corazón. Es la palabra de Dios, la Biblia. Obviamente tiene un origen muy especial que la distingue mucho de todos los competidores. Creo firmemente que este libro es la roca inconmovible, las sagradas escrituras, y estoy dispuesto a arriesgar mi vida por la verdad que es la palabra de Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Walter Scott dijo: la Biblia en este Augusto, le voy a decir este otro porque es muy largo. Dijo George Washington: es imposible gobernar correctamente el mundo sin la palabra de Dios. Es imposible gobernar el mundo sin la palabra de Dios. Dijo Charles Dickinson: la Biblia es el mejor libro que ha existido y existirá en este mundo. No hay otro libro mejor, poderoso, con la gran autoridad como la palabra de Dios, que es la Biblia.
Mire, dijo Napoleón Bonaparte, la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único que conquista a todo el que se opone. Y eso lo hemos visto. Porque grandes incrédulos, ateos, se pusieron a leer la Biblia solamente para tener información, pero terminaron convertidos, porque nadie se puede resistir a esta poderosa palabra. Denle un aplauso fuerte al Señor. Abraham Lincoln: al ocuparme en la lectura bíblica, uso mi tiempo muy bien, aceptable. Usted todo lo que puede entender de este libro por medio de su razón, y después tome el resto por fe. Haciendo esto será mejor hombre mientras viva y a llegar la hora de su muerte. Mire, dijo también, creo que la Biblia es el mejor regalo de Dios que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro, y si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. La Biblia es la que a mí me dice de dónde yo vengo y a dónde estoy. Y la Biblia es la que a mí me dice hacia dónde yo me dirijo. La Biblia es la que me dice a dónde yo voy a estar. La Biblia es la que me dice quién yo voy a ser el día de mañana. Wow, ¿de qué no nos habla la Biblia, hermano? Yo tengo aquí, usted sabe que esta iPad yo la ando donde quiera que vaya. Aquí tengo libros. Hermano Rolando se queda sorprendido cuando yo le enseñé un app de libros. Pero hermano, tengo diferentes versiones. Todos nos gusta la versión de Casidoro de Reina Valera, revisada en 1960. Pero tengo otras versiones, hermano. Siempre tengo mi Biblia. Tráeme la que yo tengo ahí en donde están los libros, por favor. Ahí tengo yo mi Biblia también. Y sabe, hermano, antes de yo ser cristiano, antes de yo conocer al Señor, y le quiero poner mi propio ejemplo, usted me conoce quién yo era, cómo yo vine al Señor sin conocer nada de las Escrituras. Bueno, perdón, no de las Escrituras, sin conocer nada a leer, por decirlo así. Lo único que yo andaba, de la manera como yo andaba aprendiendo antes de aprender a leer, antes de yo ser cristiano, era cuando veía los rótulos. Los rótulos, y ya decía, cuando eran ya era una palabra de unas 10, más de 8 letras, una palabra, me costaba bastante. Pero ¿sabe dónde fue que yo aprendí a leer el español? En las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios. Y esta palabra la he disfrutado de una manera que, ¿sabe qué? Cuando yo leí la palabra de Dios, transformó mi vida por completo. Me recuerdo cuando las primeras veces yo empecé a llevar la Biblia, que me regalaron una Biblia rojita. La llevaba a la iglesia solamente para que vieran, y me recuerdo que yo, para que no se burlaran de mí, me hacía como que estaba leyendo, según yo estaba allí en el libro correcto, para no hacer que no me ayudaran, para demostrar que yo sí podía leer. Pero venía otra persona y me decía, no, aquí está, y me llevaba desde el Antiguo Testamento que yo estaba hasta el Nuevo Testamento, porque que no sabía nada. ¿Sabe, hermano? En mí ha despertado un deseo, porque desde que yo me convertí al Señor, eran horas que yo pasaba trabajando allí. Yo trabajaba 10 horas.
Pero me recuerdo que para entonces la máquina que yo usaba no era de CD, sino que era de tape. Y todavía estaban aquellos tape, ¿se recuerda? De cinta. Yo me recuerdo que yo compré la Biblia, un paquetote así grande en audio, pero para andar escuchando en tape. Hermano, y por 6 años, 2 horas por día, 3 horas por día, yo pasaba trabajando, manejando esas máquinas y escuchando la Biblia. Y escuchando, andaba la Biblia en papel ahí y andaba escuchándola. Después, cuando digo a escuchar algún mensaje, ya yo sé a dónde está. ¿Por qué? Porque ya lo había estudiado anteriormente. Una de las cosas que a mí me preocupa es que en la iglesia de hoy día no hay una preocupación por conocer las Escrituras. Y he ahí la razón, el por qué aquí ha venido un sinfín de gente y una cantidad de gente también se ha ido. ¿Sabe por qué? Porque no saben lo que es estar fundamentado en la roca inconmovible que es en Cristo Jesús. Pero cuando alguien es marcado con el Espíritu Santo y la palabra ha hecho efecto en sus corazones, ¿sabe qué? Esa gente no vuelve atrás. ¿Por qué? Porque saben en quién han creído. Quiero decirle, hermano, si usted quiere estar fundamentado en el Señor, no importa, porque es muy probable que usted leyó la Biblia muchas ocasiones y se sabe tantos versículos de la Biblia, pero una cosa es conocer nada más literatura, conocer nada más lo que dice la Biblia, y otra cosa es practicarla. ¿Cuántos dicen amén? Porque son pocos, sí, son muchos los que la pueden leer, pero pocos los que la practican. Entonces, porque muchos sabemos ya de los cristianos, ¿cuántos no sabemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer? Pero no la ponemos en práctica. Entonces, mire lo que dijo D.L. Moody: la Biblia te mantendrá alejado del pecado, o el pecado te mantendrá alejado de la Biblia. Dijo William E. Gladstone: he conocido 95 grandes hombres en mi vida. He conocido 95 grandes hombres en mi vida. Y de ellos 87 eran seguidores de la Biblia. O sea que ¿qué es lo que a usted lo puede ser un gran hombre, una gran mujer? Es la palabra de Dios. ¿Quién usted cree? Cuando esta nación le daba más oportunidad a Dios en la Casa Blanca, entonces llamaban a Billy Graham a que les predicara de la palabra de Dios. Y me alegré porque dieron un reportaje de la Casa Blanca también, que a muchos senadores, que a muchos congresistas, ahora está yendo un pastor a leerle la Biblia todos los domingos ahí a la Casa Blanca. Dios está a punto de hacer cosas grandes en esta nación. Como Cristo está a las puertas, Dios empezará, hermano, a tocar los corazones, a modo que esta palabra siempre hará efecto en los corazones. Usted puede tener, y yo y mi esposa ve lo que vive en mi casa, ven los libros que yo tengo. Pero ¿sabe qué? Ahí está la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que de todos esos libros, hermano, que la demás gente ha escrito, los escritores, los grandes escritores, todos esos libros van a dar a un solo libro. ¿De dónde han sacado todos esos libros? Que es el libro de la palabra de Dios, de la misma Biblia. ¿Sabe? Si así como nosotros, usted entra a Facebook las 5 veces o 10 veces al día, así entrara a la palabra de Dios, usted fuera un cristiano diferente. Dele un aplauso fuerte al Señor. Hermano, quiero decirle que la palabra de Dios se merece respeto. La Biblia se merece respeto. ¿Por qué tiene su Biblia debajo del asiento del carro? ¿Por qué tiene su Biblia allá en el baúl del carro? Mucha gente tiene que sacudir la Biblia, pedirle perdón al Señor y empezar a leerla.
yo siempre, sin aprenderle a leer, yo quería, sin aprender a leer, sin poder leer, yo un día quería saber de la Biblia. No era cristiano, no le servía al Señor, pero yo decía, ¿sabe? Yo creía tanto porque sabía que la Biblia era la palabra de Dios. Y me recuerdo cuando yo agarré el viaje de El Salvador para acá. Y sabe, hermano, que en la frontera, en esta frontera que está de Tijuana, para entrar ya acá, me recuerdo que nos pasó el coyote. Estoy hablando del año 97. Y en la madrugada empezó, hermano, el helicóptero a alumbrarnos. Y todos los esparcimos allí, hermano, como animalitos, buscando debajo de unas peñas, de unas grandes rocas, que no nos agarrara la luz para escondernos. Y me recuerdo que nos agarraron y me sentaron a mí allí en una roca. No creas que como sentaron a Moisés allí, ¿verdad? Me sentaron en una roca y a mí me hablaban inglés. Y yo no sabía nada. Yo solo lo volteaba a ver así y me volvían a hablar en inglés. Y me recuerdo que la persona que estaba detrás de mí me pegó una, pero hermano, fuerte. Me sacó el aire y no le podía hablar tampoco. ¿Sabe por qué fue que me pegaron así? Cuando me sintió a mí, traía unas jackets que antes sacaban de cuero. Perdón, era de lona, esa jacket azul. Y aquí yo traía una Biblia católica. Y la gente, el oficial de migración, al nomás la agarró, él creía que era algún paquete de droga, algo así. Y dijo, este es un narco, lo vamos a... Entonces me pegó a la gran puntapié acá. Y sabe, hermano, que yo me quedé sin aire y todo. Y al nomás me sacaron el aire. Me dijeron a sacarme, ellos me sacaron la bolsa donde yo traía la Biblia. Y cuando al oficial de migración vio que era la Biblia, al hombre se le pusieron llorosos los ojos, porque confundió. Yo pude ver que este hombre, este oficial, era quizás conocedor de la palabra de Dios, algo, por el efecto que yo vi que hizo en sus ojos. Yo no era cristiano, yo no había aceptado al Señor, pero hermano, la palabra de Dios se merece respeto. La palabra de Dios se merece toda nuestra estima y que usted la ande siempre en su boca. ¿Cuántos de ustedes se saben dichos que no le benefician a nada? ¿Cuántos de ustedes se saben palabras, verdad? Y los dichos palabras que le reman la una con la otra, pero no se sabe ni un versículo de la Biblia. Mire lo que dice Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Porque estos versículos yo los digo más fluidos, por tanto yo decirlos, por tanto yo escucharlos, por tanto yo leerlos. Entonces dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. O sea, ande meditando en él constantemente. Viva en él. Hermano, ¿de qué no nos habla la palabra de Dios? Si la Biblia nos habla de todo. La Biblia nos habla del pelo, ¿verdad? La Biblia nos habla de la muerte. La Biblia nos habla del nacimiento. La Biblia le habla a la madre, le habla al padre, le habla al hijo. ¿A quién más ¿De qué más habla la Biblia? Ayúdenme, por favor. De comer, de los dinosaurios, dijo el hermano. ¿De qué más? De la crianza, del cuerpo. ¿De qué no nos habla la Biblia? La Biblia le habla al ladrón, la Biblia le habla al chambroso, la Biblia le habla al mentiroso. ¿A quién más le habla la Biblia? Al adúltero, al fornicario, a la prostituta, al homosexual. ¿A quién más le habla la Biblia? Al borracho. A mí, dice uno. Amén. También. ¿A quién no le habla la Biblia? O sea, de aquí, es más, la Biblia le habla al que se deja de congregar. La Biblia le habla al frío. La Biblia le habla al de doble ánimo. ¿A quién más le habla la Biblia?
Hasta al joven le habla que se case también, que no es bueno que el hombre esté solo. Hasta la anciana de 60 años que se quiere casar, le habla también la Biblia. ¿A quién más le habla la Biblia? ¿De qué no habla la Biblia? Le habla a los presidentes, le habla a los estudiosos, a los jefes, le habla a los trabajadores. ¿A quién no le habla la Biblia? A todos. Entonces, dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Quién es un bienaventurado? Cuando usted menciona la palabra bienaventurado, le está diciendo doble bendecido. Doble bendecido. Le pregunto, ¿cuánto usted conoce de la palabra de Dios? ¿Y cuánto usted practica la palabra de Dios? ¿Qué usted conoce de la Biblia? ¿Qué usted conoce de la Biblia? Estaba aquella hermana, la hermana que le decía: hermana, aquí está el libro de Romanos, está entre tal libro y tal libro. Así hacía ella, igual a mí, como yo hacía al principio, que lo tenía. Y la hermana le seguía diciendo: no, hermana, el libro de Romanos está más adelantito. Y se hacía que ya lo tenía. Entonces llegó el momento que la hermana se cansó de tanto estar escuchando a la vecina allí que le decía: hermana, el libro de Romanos está allí, vaya cerca de los Hechos, lo va a encontrar. Hermana, ¿sabe? Y mire, esta hermana mentirosa que estaba en la iglesia. Hermana, lo que pasó fue que cuando yo compré esta Biblia, me dijeron que me la iban a dar más barata porque no tenía el libro de Romanos. ¿Qué era lo que pasaba? Que no sabía dónde estaba el libro de Romanos, era la cosa. Entonces, muchos de ustedes se cansan de buscar el libro. No lo encontré. ¿Por qué? Porque lleva años en el evangelio, pero no se ha preocupado por conocer de la palabra de Dios. No medita. Mire, si hay alguien, mi esposa sabe, si hay alguien que no se preocupa, si no puede dormir, soy yo. Porque yo le digo a mi esposa: no puedo dormir, asunto arreglado. Pongo la Biblia en audio, estoy que no puedo dormir, y ya la ves, saboreando la palabra de Dios. O sea, no hay excusa, hermano, para no. Entonces, quiero decirle, yo he leído he leído muchos libros, pero ¿sabe qué? ¿En qué es lo que a mí ha hecho mucho efecto? He aprendido bastante es en la palabra de Dios. Y me he quedado sorprendido cómo la palabra de Dios hace efecto en el hombre. O sea, el gran poder que hay en la palabra de Dios. Dice Hechos 13:7 que estaba con el procónsul Sergio Saulo, varón prudente, llamado a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Deseaba oír la palabra de Dios. Dice Lucas 11:28, y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, que es bienaventurado el que oye y guarda la palabra de Dios. Amén, iglesia. La palabra de Dios es para creerla. La palabra de Dios no es para discutirla. ¿Quién le ha mandado a usted que usted ande peleando con la gente de la Biblia? Cuando a mí me dicen: mire, yo quiero discutir este tema con usted, mire, ¿usted quiere aprender del Señor? ¿Sí o no? Le digo. Pero cuando alguien viene, porque yo le digo esto: no ande contendiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contiende, no es para discutir, no es para pelear. La palabra de Dios es para obedecerla, punto. La palabra se obedece, punto. No hay vuelta de hoja, se obedece, punto. Entonces, no ande discutiendo. Ok, yo le voy a enseñar mi teoría en Dios. Lo que yo conozco de la palabra de Dios es lo que yo le digo cuando alguien viene con esa intención de discutir. Pero quiero decirle principalmente cuál es su necesidad en Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia no es para discutirla, para pelearla, es para vivirla. Hermano, estudia la palabra de Dios.
si no fuera la palabra de Dios, le digo, yo no estuviera donde estoy. Si no fuera la palabra de Dios, yo no fuera quien yo soy. Porque lo que ha hecho efecto en mi vida ha sido la palabra de Dios. En ella yo puedo encontrar lo que yo voy a alcanzar en Dios. Ella es que como decía el versículo que le leía, es como una espada de dos filos que hace efecto cuando pega y cuando viene para afuera también. Hace efecto en todo momento. Mire, en la palabra de Dios es la que le dice su condición de vida. La palabra de Dios es la que le dice lo que usted necesita cambiar, lo que yo necesito cambiar. Es más, la palabra de Dios es un espejo que lo que le dice, esto eres lo que tú eres. Eso es la palabra de Dios. Pero le pregunto, ¿qué usted conoce de la Biblia? ¿Qué usted conoce de la Biblia? ¿Qué usted sabe del canón? ¿Qué usted sabe de los libros apócrifos? Porque todavía andan diciendo, en el libro de Seracides lo dice. Sí, en el libro de Baruch lo dice. La vez pasada yo le decía, rápidamente léame ahí el Salmo 151. Y aquel lo buscaba y lo buscaba y lo buscaba. Ay, es que esta Biblia también no lo tiene, decía aquel. Salmo 151. Hasta que yo le dije, no se preocupe por buscarlo, porque no tiene Salmo 151. Wow, pero si usted se mueve usando la computadora, ¿verdad? ¿Y cómo sabe usted del celular, verdad? Automáticamente yo sé dónde está el botón para yo encender este celular y cómo le quito la clave. Automáticamente. Pero si así fuéramos, hermano, con la palabra de Dios, así yo sé dónde está el versículo, tal libro, yo se lo puedo decir dónde está. A mí me caen textos a las 2 de la mañana, 1 de la mañana. Pastor, ¿me puede decir dónde está esta historia de fulano de tal en la Biblia? No ande diciendo a la gente, es que el pastor dice. Atrévase a decir siempre, la Biblia lo dice. Allí lo dice en la palabra de Dios. Sí, entonces, estudie la palabra de Dios. Mire lo que dice Hechos 17:11. Como los judíos de Bernabé, que examinaban, dice, diariamente las escrituras. Como los judíos de Berea, que examinaban diariamente las escrituras. Diariamente las escrituras. Hechos 18:11. O como los de Corinto, a quien Pablo enseñó la palabra de Dios durante 1 año y medio. ¿Cuánto tiempo le enseñó la palabra de Dios? Pablo les pasó enseñando 1 año y medio la palabra de Dios. 1 año y medio. ¿Sabe qué es lo que a mí me preocupa? Tenemos buenos líderes en Maná del Cielo, pero pocos con conocimiento de la palabra de Dios. Wow, qué ministerio de alabanza, ¿verdad? Un aplauso por favor a los adoradores. Pero ¿cuánto? Un aplauso a los líderes, por favor, de células. Pero ¿cuánto conocen de la palabra de Dios? ¿Qué conocen de la palabra de Dios? Hace años tuve un pianista en la iglesia. ¡Wow! ¡Qué pianista! Movía las teclas y ¡wow! Decíamos, ¡qué pianista! A la gente le gustaba cómo movía todas las teclas. Y es que todas las alabanzas, cualquier alabanza le entraba. Por no vivir las escrituras, va a estar 30 años preso. No consiste solamente en vivir, en conocer las escrituras. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir ahorita todos los versículos de la Biblia, ¿verdad? Le puedo decir tal y tal libro y tal libro y tal libro. Pero ¿sabe qué? También es importante que la palabra se revele a usted también. Porque hay gente, puede ser,
mire qué bonito es. Cuando usted conoce a Jesús como su Salvador, entonces usted empieza a escudriñar la palabra y entonces se revela la palabra a usted. Por eso es que yo anteriormente, ¿sabe qué? Yo leía y leía las escrituras y yo decía, yo a esto no le hallo ni tronco ni punta, nada. No la entendía. Y la volví a leer y la volví a leer y ¿sabe qué? Y no bajaba ni un fax, dijo el hermano Rolando. Pero qué bonito cuando hay una conexión y Dios le está hablando y usted dice, wow, esto es lo que Dios me está hablando. Así me gusta que tú hagas impacto en mi vida, Señor, con tu palabra. Entonces, ¿de qué sirve que usted tenga una gran posición en la iglesia, pero no vive la palabra de Dios? ¿De qué sirve que usted conozca la palabra de Dios, pero no la vive? Pero le pregunto, ¿qué usted conoce de la Biblia? Porque algunos creen de que Pablo se ponía a escribir allí cuando no tenía que hacer. No. Dice la Biblia, toda escritura es inspirada por Dios. ¿A cuántos hombres Dios les inspiró todas estas escrituras? ¿A cuántos hombres? Con un grupo de 40 Él usó. Y ¿sabe lo más tremendo, bonito como es Dios? Que estos autores no se conocían ni el uno con el otro. La mayoría de ellos no se conocían, no se conocieron. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo? Todos iban hablando en un mismo plan, en un mismo propósito. Todos eran porque estaban conectados con el poder de Dios hablando. ¿Y saben qué? Y usaron, hermanos, una hoja de papiro, famosa hoja de papiro que le llaman. ¿Y sabe qué? Y ahí se ponían a escribir, a hacer esos grandes pergaminos. Y ahí era Dios revelándole. No crea usted de que, y ahora el versículo tal y tal. Pongan en el capítulo tal y tal. No, eso lo hicieron después. Ya empezaron a poner la Biblia en orden, que se llevaron años, pasaron 1500 años para ya entonces empezar a poner la Biblia en orden. Ya la vamos a establecer, la vamos a poner así para que sea de mejor ayuda. ¿Sabe usted cómo llegó la Biblia en el castellano a nosotros, hermano? Usted necesita saber eso. Pero si le pregunto cómo está tal partido de fútbol, usted lo sabe. Si le pregunto de cualquier otro tema, cómo va la novela, usted me la dice rápido. Si le pregunto qué pasó en El Gordo y la Flaca, usted me lo dice. Si le pregunto qué es lo que está poniendo fulano de tal, la foto que está poniendo fulana de tal, usted me las encuentra rapidito. Pero ¿qué usted me puede decir de la palabra de Dios? Si hay algo que a mí me gusta cuando voy a las cortes, es cuando se van a se van a se me ha escapado esta palabra. Nos vamos a ir a juicio. Thank you. Vamos a ir a juicio entonces, porque, ¿verdad? Algo tiene que pasar con este. Y ahí empiezan, hermano. Ponen ahí al policía, ponen ahí al witness, ponen ahí el testigo, ponen ahí al acusado, está ahí el juez. ¿Y sabe qué, hermano? Si hay algo, lo que me gusta de estos jueces, que tienen unos libros, pero mire, así de gruesos. Y ellos aquí se conocen ya el código 545-848 y van. El código tal y tal y tal y tal dice. Pero usted no pasa de Juan 3:16 en la Biblia. El código tal y tal y tal dice acá. Hermano, conozca la palabra de Dios. ¿Sabe qué es por qué yo le agradezco tanto a Dios? Porque mire, si hay alguien que se lamenta el por qué no haber estudiado en la escuela secular,
fui yo. Me lamento tanto esos 8 años que pasé aplazando el primer grado. Cuando ya vi que todos los niños eran más pequeños que yo, fue que dije, ya no voy más ni a empezar. Y tuve que ir, ya antes de venirme para acá, fue que fui a la nocturna, 2 horas nada más, de 7 a 9. Y por eso no le quería pasar ni el famoso silabario del Salvador, el que está en El Salvador de A, E, I, O, U, Pape, Pipa, Pu, Mame, Mi, Momu. You remember that? ¿Se recuerda? No sé cómo le llaman en los demás países. Pero, ¿sabe? En la palabra del Señor es que entró un deseo en mí de conocer más. Y en el Señor es que yo vine a aprender hasta otros términos de cosas de la vida. Antes usted me hablaba a mí y me decía, sí, no es horizontal, es vertical, pastor. Pero horizontal, vertical, ¿de qué se trata eso? Pero ¿sabe qué? En el Señor vine a aprender muchas cosas, porque el Señor se encarga de dar la gracia, de dar la sabiduría. Porque usted sabe, allá fue a ustedes que les enseñaron estas cosas. Pero ¿sabe qué? Nació un deseo en mí de aprender, de conocer. Y nació en mí y que yo dije, y si Diego puede, ¿por qué yo no voy a poder? Y si fulano puede, ¿por qué yo no voy a poder? Si yo tengo también el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, Jesús mismo nos insiste a escudriñar las Escrituras. Porque escudriñar las Escrituras, porque de ellas testifican de mí. Ellas es la que me enseñan de mí. Deuteronomio, esto miren en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repartirás a todos tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarás como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Aquí está Jonathan. En una ocasión Jonathan me llevó al cuarto de él, que me estaba ayudando a hacer algo con una computadora, y vi una pared entera con un montón de papeles pegados. Y ahí estaban las promesas de Dios que él había pegado en la pared. Que la cama de él estaba aquí y la pared estaba acá. Al nomás él se despertaba, leía una de las promesas de Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. Ahí está. Gloria a Dios, porque usted tiene el Salmo 91, ¿verdad? Allí lo pone en la entrada o lo tiene colgado. Pero óigame, puede tener ahí el Salmo 91, pero y si no lo cree, ¿de qué le sirve? Puede tener el Salmo 8, pero ¿de qué le sirve? Puede tener el Salmo 108 ahí, pero ¿de qué le sirve? Pero cuando usted tiene el Salmo y empieza, oh Dios, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando empieza a recitar, hermano, esos versículos y hacen efecto en su corazón. Entonces, la palabra de Dios es para vivirla. La palabra de Dios es para meditar en ellas. Una de las cosas que a mí me preocupa es que usted no conozca la palabra de Dios. Y es por eso que cuando alguien no conoce de la palabra de Dios, eso significa que no está fundamentado
en sí en saber verdaderamente quién es Dios. Mire, si hay algo que yo admiro a los americanos, es que a los americanos les gusta leer, pero nosotros pagamos por no leer. ¿Cuántos de ustedes han comprado un libro? Y de lo primero que nos enamoramos es de la pasta, ¿verdad? Wow. El nombre y lo gusta el libro, ¿cómo dice? Pero ¿sabe qué? Ese libro allá está todavía, gritándole: hey, léeme por favor. ¿Por qué los mismos doctores enseñan que la madre le enseñe, lea cuando está embarazada? ¿Por qué? Porque la escritura hace efecto en la persona. O sea, no consiste en que usted, mire, gloria a Dios porque usted viene a la iglesia, pero solo aquí en la iglesia usted no va a tener el conocimiento que Dios quiere que usted tenga de Él. Porque es usted mismo que tiene que buscar experiencias personales con Dios. Es usted mismo que tiene que ver qué va a conocer usted del Señor, qué va a conocer usted de Dios. Me recuerdo yo en la iglesia donde estaba, nos poníamos, mire, los jóvenes de ahora, si se reúnen 5 o 6, ¿de qué es lo que hablan? Hablan de Snapchat, ¿de qué más hablan? De Facebook, hablan de bromas, de reírse. Pero me recuerdo en los tiempos cuando era yo joven y estaba en la directiva, hermano, hacíamos debates con la Biblia. No sé si algunos de ustedes lo hicieron. O sea, debates en quién sabía dónde estaba tal versículo, en quién podía decir dónde estaba tal cosa que estábamos diciendo, quién encontraba tal versículo más antes, para conocer, para que despertara ese deseo. Mire cuánto tiempo usted pasa en la televisión y mire cuánto tiempo usted pasa. Si hay alguien que no le gusta desperdiciar el tiempo para nada, soy yo. Es que yo aprovecho, si voy en el carro y no voy a hablar con nadie, es porque voy a aprender inglés o la Biblia en audio. Y tengo la Biblia en audio en inglés y en español. Y pongo un capítulo en inglés y luego en español para aprender, para ver de qué era.